Buenos días, yo soy Naomi Mateo junto con mi compañera Nick Cowley y estaremos hablando sobre la medición y el control estadístico del proceso. Aquí se van a desglosar varios temas que serían, por ejemplo, mencionado anteriormente, los temas que se van a tratar serían el control estadístico de procesos, control y capacidad, el plan para la colección de data, elaboración de cartas de control, entre otras. Comencemos. Se le conoce como control estadístico de procesos a sus siglas SPC, Statistical Process Control, que es una metodología que aplica técnicas estadísticas con el objetivo de monitorear, controlar y mejorar la calidad y estabilidad de cualquier proceso productivo que se origine en la empresa o un servicio. Algunos de los objetivos principales, junto con su función, es la diferencia entre dos tipos de variación, que las causas comunes serían las variaciones inherentes y aleatorias del proceso, las causas especiales serían las variaciones anómalas, que serían las que no se conocen normalmente. También permite reconocer tendencias inusuales o patrones que no sean comúnmente reflejados en el servicio o en el proceso. También facilita la toma de decisiones informadas y con invitación a algunas intervenciones innecesarias. Es decir, que si es cierto objetivo, cierto proceso requiere una intervención necesaria mediante a que una persona u otra no conoce la situación exacta, se puede realizar. Los principales beneficios de SPC incluyen la mejora de la calidad del producto o el servicio, mayor eficiencia operativa, el anticiparse a los problemas, o sea, evitar que se genere el error. También el monitoreo continuo que favorece la mejora continua y reducción del tiempo de ciclo y costos operativos. Es decir, si ya se conoce exactamente el proceso, no hay necesidad de estar implementando nuevas técnicas. Simplemente que ya después que se sabe el proceso completo, se puede determinar qué o no le funciona el proceso. Ejemplo, a la hora de sacarle puntas a un lápiz, yo no puedo usar un sacapuntas porque X o Y, la mano mía izquierda no es fácil de procesarla. ¿Qué podemos utilizar? Uno de los sacapuntas que se ponen en la pared. Eso sería un ejemplo con respecto a lo que están pidiendo ahí. Obviamente todo eso documentado. Continuando con la función y objetivos principales, algunas de las herramientas esenciales del SPC son los gráficos de control y histogramas, que ya todos los conocemos mediante la carrera, y tiene diferentes fases de implementación, como el establecimiento de la fase inicial, a donde se continúa la producción con toma de decisiones basadas en cambios variables claves del proceso. Ahora, el método. Es una metodología que utiliza herramientas estadísticas como los gráficos de control para monitorear. El control del proceso uno, un proceso que está bajo control estadístico cuando y solo se exhibe una variabilidad atribuible, es decir, cuando esa variable o ese cambio o alternativa que genera ese proceso se puede destacar y agregar como step by step. Sí, y finalmente, los gráficos de control permiten identificar si un proceso permanece estable en el tiempo. Aquí es la cantidad de tiempo. Como si ustedes se fijan anteriormente, se hablaba mucho de lo que era que el tiempo era justo a reducción de operativos, de operarios o reducción de procesos. Eso es al tiempo que se refiere, el tiempo que se realiza el servicio o la situación. Aquí es con respecto al control estadístico de procesos. Ahora, capacidad de procesos. La capacidad de proceso es un proceso que se encuentra estable y en control. Mediante se puede realizar una evaluación, es decir, que produce más del 99% de los productos dentro de todas las márgenes definidos. Es decir, mi margen es que a las 10 de la noche todos los estudiantes tienen que haber entregado la tarea. Mi capacidad del proceso es que todos los estudiantes hayan sido capaces de entregar la tarea antes de las 10 de la noche. Este mismo requiere de una fórmula a donde USL es el límite superior de especificación, LSL, límite inferior de especificación, y se le conoce como MANA, la desviación estándar del proceso, en donde se va a multiplicar y se va a restar el límite superior de especificación con el límite inferior y se va a dividir entre 6 por la cantidad de desviación estándar del proceso. Hola, ahora yo les estaré hablando acerca de lo que es el plan para la colección de data. Este es un paso fundamental para cualquier sistema de gestión de calidad, ya que sin esta data estaremos tomando decisiones basadas en suposiciones o en creencias, lo que incrementa el riesgo de una variabilidad no controlada y pérdida de eficiencia.
es decir, una mala decisión. Un plan de recolección bien diseñado permite detectar desviaciones dentro del proceso, permite también justificar nuestras mejoras, así como elaborar, poder utilizar diversas herramientas estadísticas como las están las cartas de control que hablaremos más adelante. Para nuestra colección de data existen diversos métodos, entre los cuales podemos mencionar las encuestas y cuestionarios. En este método se recopila datos de encuestados específicos y se intenta generalizar los resultados a un público más amplio. Tenemos las entrevistas, que es un método ya más personal, suelen ser one-on-one. Aquí se hacen las preguntas del lugar, pero ya es a cada persona individual. Tenemos las observaciones, donde los investigadores estudian el comportamiento de los individuos o del entorno que estudian. Esto incluye observar y ver a las personas en un momento y lugar específico. Y tenemos los documentos y registros, que implica el análisis de registros y documentos previamente existentes para así poder compararlos con la actualidad y demás. Ahora vamos a ver cómo podemos crear un plan de recopilación de datos. El primer paso sería identificar las preguntas, qué preguntas necesitamos, qué respuestas esperamos escuchar también. Luego tenemos la identificación y listado de datos. Aquí nosotros nos encargamos de dividir las preguntas en partes más pequeñas y determinar qué datos se pueden usar para responderlas. Un mismo dato, asimismo, puede responder varias preguntas. El tipo de datos que vamos a obtener en la respuesta. Así vemos cómo lo vamos a desarrollar una vez obtenido la recopilación de datos en histograma, en diagrama de Pareto, un informe, demás. También tenemos el cuarto paso, que sería el volumen de los datos. Dependiendo de lo que queramos buscar, nosotros debemos tomar en cuenta qué volumen de datos es necesario para poder observar tendencias y patrones, una cantidad más alta o una cantidad más baja. El quinto paso sería el método de medición, que es escoger el método de colección de datos, que puede ser de los mencionados anteriormente, claro está. El sexto paso sería decisión de muestreo. Y por último, visualización de datos, que es ya la presentación de nuestros datos recolectados. Ahora, vamos al tema de lo que es elaboración de cartas de control, pero primero debemos saber qué es una carta de control. Esto es una herramienta gráfica que nos permite visualizar la estabilidad de un proceso a lo largo del tiempo. El objetivo principal de esta carta es distinguir entre la variabilidad común inherente al proceso, es decir, algo que suele pasar frecuentemente, y la variabilidad especial, que pueden ser causas externas o anómalas. Esto permite tomar decisiones sin tomar una decisión apresurada, sería la palabra, ya que podemos o podríamos confundir la variabilidad, una común, por una especial y así. Entonces, nosotros tenemos tres líneas principales en la carta de control, que es la línea central, como podemos ver en la imagen, es la verde, la línea de control superior, que es la roja, y la línea de control inferior, que es la azul. Estas son las principales. Entonces, nuestra carta de control se divide en dos. Estas pueden ser de tipo variable y de tipo atributo. Las cartas de control tipo variable se utilizan para medir características continuas del producto o proceso. Esos requieren usualmente instrumentos de medición. No es un must, es usualmente. Un ejemplo sería una carta media rango, donde se utiliza la media del proceso y el rango de variación. También tenemos la variación estándar. Aquí, claro está, obtenemos variables continuas del proceso. Y el segundo tipo, que sería nuestra carta de control tipo atributo, que se emplean para evaluar la calidad basada en el número o proporción de unidades, conformes o no conformes. Un ejemplo sería una carta P, que es la proporción de no conformidades, o una carta NP, que es el número de no conformidades. A continuación tenemos aquí un ejemplo de lo que es un tipo de carta. Vemos cómo se encuentra la línea central
y la superior e inferior, y estas dos mencionadas anteriormente se diferencia la central, por lo menos en este caso, que está puntuada en lugar de ser una línea continua. Podemos ver que también este tipo de carta es de atributo, ya que mide observaciones, es decir, es un número entero. En conclusión, el control estadístico de procesos es una herramienta clave para garantizar la estabilidad y calidad en cualquier entorno productivo. A través del análisis de capacidad podemos evaluar si el proceso cumple con los requerimientos establecidos, mientras que un plan de recolección de datos bien diseñado asegura que la información obtenida sea útil y confiable para el proceso que estemos realizando. Cabe mencionar que la carta de control, como mencionamos anteriormente, permite visualizar el comportamiento de un proceso en el tiempo para que podamos identificar desviaciones anómalas o una desviación regular. Este conjunto de elementos fortalecen la gestión operativa, reducen la variabilidad y promueven una cultura de mejora continua basada en datos. Esa ha sido la exposición del día de hoy. Junto con mi compañera Naomi Mateo estuvimos hablando un poquito acerca de los sistemas de control estadísticos que se encuentran en la letra de medir de lo que es el proceso de Mike. Espero hayan aprendido mucho y muchas gracias.